Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas y una vez más vamos a dedicar nuestro programa casi de manera exclusiva a hablar de un tema en el cual militamos y promovemos permanentemente, como son las vacunas. Más allá de la pandemia, siempre, por supuesto, nos ocupamos de hablar de la importancia de vacunarnos, del cambio que significaron las vacunas en la historia de la humanidad, de nuestro calendario de vacunación, un calendario muy completo, y del apego que tenemos, sobre todo con nuestros hijos cuando son más chiquitos, en cumplir con todo el calendario de vacunación. Ha sucedido que la pandemia, de alguna manera, y la cuarentena en sí, ha hecho que muchos discontinúen la vacunación, sobre todo los más chicos, lo cual es algo que vamos a volver a recalcar y sobre lo que vamos a hablar. Y también todavía existe cierto temor a la vacuna en los chicos, lo cual también es importante que volvamos a hablar una y mil veces de la importancia de que todos nos vacunemos ante el COVID y que las vacunas son seguras. Esto es una premisa de la cual partimos y para la ciencia no hay ningún tipo de discusión. Florencia Can, en minutos con nosotros, quien es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y además un referente permanente en esta materia a nivel mediático porque tiene una gran capacidad para explicarnos absolutamente todo. Antes de saludar a Flor, quiero hablarles de otro tema que también es sumamente importante, que tiene que ver con nosotras, las mujeres, básicamente con enfermedades cardiológicas, con afecciones cardíacas, con algo que empieza a ser cada vez más una enfermedad y una patología y una afección que crece en las mujeres. La causa por muerte cardíaca se ha convertido prácticamente en la principal razón de fallecimiento y se han incrementado los casos de consulta también por infartos o lo que fuere, sin llegar necesariamente a la muerte, pero sí algún problema que se ha manifestado a nivel cardíaco. La doctora Lorena Brocal es médica cardióloga y llevó adelante, junto con la Federación y el Comité de Cardiovascular de la Mujer, una campaña que tiene que ver precisamente con Corazones en Altavoz. Ese es el nombre de la campaña, Corazones en Altavoz, y que pone precisamente el foco en prevenir acerca de cualquier enfermedad vinculada a nuestro corazón. Escuchala. Hola, yo soy la doctora Lorena Brocal. Soy cardióloga, cordobesa, pampeana por adopción, miembro de la Federación Argentina de Cardiología y presidenta del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Nuestro comité lleva un poquito más de 16 años intentando disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular en las mujeres. Hoy en la Argentina, 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular. Y nuestro trabajo es poder llevar el mensaje a toda la población para disminuir esa incidencia. Quien no conoce la realidad no puede cambiarla. Para ello, todos los años creamos una campaña que inicia el 26 de agosto, que coincide con el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, y durante todo ese mes concientizamos a la población de diferentes maneras. En esta era de pandemia, nuestro trabajo ha sido virtual y hemos creado Corazones en Altavoz, un podcast de la Federación Argentina de Cardiología que consta inicialmente de una temporada con 9 episodios. En cada episodio vas a poder escuchar distinta información sobre las etapas de la vida de la mujer, así como cómo transcurrir un embarazo saludable, la etapa de la menopausia, cómo cuidarte de los diferentes factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo, y cuáles son algunas estrategias para tener un corazón sano. Este es nuestro trabajo, está disponible a través de YouTube y Spotify y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ojalá puedas unirte y difundirlo, porque necesitamos que escuches tu corazón y que puedas compartirlo para que el mensaje llegue a más cantidad de mujeres y podamos entre todas disminuir la incidencia de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Excelente la iniciativa de la doctora Brocal y de su equipo, Corazones en Altavoz, así que podés buscarlo y prevenirnos e informarnos, porque aparte está claro que en cada etapa de la vida, en el caso de las mujeres, los hombres también, pero en el caso de las mujeres especialmente hay modificaciones propias de nuestra condición y que afectan de distinta manera también
el funcionamiento de nuestro corazón. Así que a cuidarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora sí, es un placer enorme saludar a la doctora Florencia Kant, que es médica e infectóloga y además es la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Flor, ¿qué tal? Qué placer saludarte como siempre. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo está, Milva? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un año más que hacemos esta entrevista y bueno, cada año viene con sus desafíos y con sus novedades, no todas buenas, pero bueno, siempre para adelante y como decíamos al principio, militando las vacunas, que son una estrategia de prevención tan importante, ¿no? Absolutamente. Doctora, antes de entrar en el tema de la vacunación COVID puntualmente y de mucho que tenemos que seguir hablando de esto, quiero empezar por el tema del calendario en general. Ustedes han manifestado durante el año la preocupación, así como cayeron las consultas en determinado momento de la cuarentena y de la pandemia de enfermedades crónicas o se dejaron de hacer estudios que son muy necesarios de rutina para el control de la salud. También se provocó una baja en el cumplimiento del calendario de vacunación, sobre todo los chicos, ¿no? Fuera de lo que es COVID. ¿Cómo está este tema ahora? ¿Se ha podido regularizar o todavía siguen faltando que se completen las dosis que cada bebé, cada criatura, cada chico necesita para el desarrollo correcto de su salud en los primeros años? No, bueno, todavía sigue siendo un problema. Por supuesto que 2021 no fue igual que 2020 en términos de las actividades que se fueron llevando a cabo, pero la realidad es que todavía hay un atraso en las coberturas de vacunación con las vacunas de calendario que son gratuitas y obligatorias. Recordemos que hay vacunas para todas las etapas de la vida y cuando hablamos de vacunas en niños y niñas hablamos desde el mismo momento en que nacen, durante el primer año de vida hasta los 18 meses, después el ingreso a la escuela primaria, que también tiene varias vacunas, después a los 11 años, es decir que hay muchas vacunas que han quedado relegadas, así como muchos controles de salud por el tema de la pandemia. Por eso nosotros desde la SABE, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y otras sociedades científicas, venimos insistiendo en el tema de cuidarnos obviamente y vacunarnos contra COVID-19, pero sin olvidarnos que hay otras enfermedades que también son potencialmente muy graves y que se previenen a través de las vacunas. Así que la importancia de, digamos, de hacer todo, ¿no? De prevenir el COVID, pero también prevenir otras enfermedades. Doctora, en el caso de que una mamá o un papá o un responsable de chicos que están con su calendario incompleto de vacunación convencional, digamos, ¿no? Quieren empezar a ponerse al día, ¿tienen que mantener un criterio de separación entre la administración de una vacuna y la otra? ¿Es su pediatra el que debe guiarlos cómo actualizar lo que está pendiente? Bueno, ahí es muy importante aclarar un par de cosas. Primero, que no hay un intervalo entre las vacunas de calendario y la vacuna contra COVID. Es decir, que se pueden dar el mismo día o con cualquier tiempo de separación. Así que esa era una barrera que al principio estaba por una cuestión de farmacovigilancia, pero que justamente para evitar barreras en la vacunación, ya no hay un intervalo que tenga que pasar entre vacunas de COVID y otras vacunas. Y por otro lado, es importante volver a las consultas con el profesional de cabecera, que en el caso de niñas y niños será él o la pediatra, en el caso de los mayores de 18 será el profesional de cabecera, puede ser un médico clínico, médico de familia, o médica de familia, digo más en femenino porque somos más las mujeres hoy por hoy en la medicina, pero lo importante es eso, es decir, bueno, no me di las vacunas que me tenía que dar o no le pude dar a mi hijo las vacunas que le correspondían, entonces hacer ese trabajo conjunto de revisar el carnet de vacunación y sobre todo decir, tranquilidad, nunca es tarde, se puede recuperar, esas vacunas que no se dieron se pueden aplicar, no tenemos ni que sentirnos culpables ni sentirnos mal. La pandemia fue algo que nos atravesó por completo y la verdad que todos hicimos lo que pudimos con nuestra salud y con la de nuestros hijos, pero lo que sí queremos alertarlos como profesionales de la salud es, bueno, que no siga pasando el tiempo y sigamos, por favor, controlando esto.
Doctora, el criterio de la aplicación de vacunas, por ejemplo, de campaña, me refiero a la vacuna de la gripe, o sea, aquellas vacunas que se hacen como campañas, ¿tampoco tienen inconveniente en coincidir con las del COVID, si fuera necesario? No hay inconveniente en que coincidan, digamos, ninguna de las vacunas sea de campaña en el caso antigripal, que lo que tiene la vacuna antigripal es que tiene una estacionalidad, es decir, que no se da durante todo el año, se empieza a dar más o menos en marzo, abril y se suele dar hasta más o menos agosto, septiembre. No tiene que haber un intervalo, se pueden dar el mismo día, con 2 días de diferencia, con la diferencia que se les ocurra, no hay ningún problema. Y sí, estamos también, digamos, hay que tener muy, muy en mente la vacuna antigripal que a partir de marzo empieza a estar y para justamente, en eso es parecido a la del COVID, no es para evitar tener gripe, sino para evitar tener formas graves, hospitalizaciones y muertes por gripe, por eso hay determinados grupos que la tienen que recibir, pero también están las vacunas del ingreso a la escuela primaria para los chicos de 5 a 6 años, que se tienen que dar la triple bacteriana, la triple viral, la vacuna contra la polio, la Salk. Y una novedad es que se incorporó al calendario nacional de vacunación recientemente la segunda dosis de vacuna contra la varicela. Hasta ahora teníamos solo una dosis a los 15 meses de vida que permitía justamente evitar las formas graves, pero lo que se vio es que incorporando una segunda dosis al calendario también sirve para disminuir la circulación. Entonces esa segunda dosis se da justamente junto con las vacunas del ingreso escolar. Y ahí, digamos, no solo está incluido para los chicos de 5 o 6 años que van a empezar primer grado, sino también para todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de octubre del 2013, que fue justamente cuando se incorporó para los bebés de 15 meses la vacuna al calendario. Así que por un lado están los de 5 o 6 años y por otro lado está el recupero para aquellos niños y niñas que hayan nacido a partir de octubre del 2013. Octubre, 1 de octubre de 2013, esa es la referencia exacta. Yo estaba haciendo cálculos con el nacimiento de mi hijo, pero es modelo 2012, así que entiendo que está exento de esta campaña, de este refuerzo, Florencia. Bien, fundamental entonces ponernos al día, completar el calendario de vacunación. Esta novedad que nos das respecto del refuerzo de varicela es súper importante. Y ahora sí, vamos a las vacunas de COVID y a lo que estamos atravesando. Es fundamental completar el calendario de vacunación. Como vos decís, en poco tiempo nos han pasado un montón de cosas. Hace un año atrás, prácticamente recién las vacunas empezaron a estar disponibles para el personal de salud. Un año después, un poquito más, estamos ya hablando de segundas dosis, terceras dosis y ya el personal de salud con cuartas dosis posiblemente aplicándose o en eso, ¿no? Pero tenemos que completar el esquema porque ha habido como una relajación en algún sector, no tanto por convicción de antivacunas, nuestra sociedad es muy pegada en líneas generales a las vacunas, sino por ir por descuido, por minimizar, que bueno, ya está, con una estoy bien. Si no completamos, Flor, no sirve, ¿verdad? Exactamente, viste que solemos decir, y creo que lo hemos dicho también en este espacio, que las vacunas a veces son víctimas de su propio éxito. Entonces, claro, cuando vemos que disminuye la incidencia de una determinada enfermedad gracias a las vacunas, la gente un poco deja de vacunarse porque dice, ¿para qué me voy a vacunar si casi no hay, por ejemplo, sarampión, rubiola, que tenemos ahí un riesgo serio de reintroducción? Y un poco con la vacuna de COVID pasó lo mismo, pero lo que sabemos es que para la variante Omicron, que es la variante que predomina, es súper importante tener el esquema primario completo y tener la dosis de refuerzo. Eso para los mayores de 18. Por el momento el refuerzo está indicado para mayores de 18, pero es muy probable que se incorpore también para adolescentes y para niños y niñas. Entonces ahí es súper importante saber que no importa si ya tuvimos COVID, no importa que ya tengamos 2 dosis de vacuna, que necesitamos tener esa dosis de refuerzo y que las vacunas son muy, muy necesarias
pero no suficientes. Entonces, las otras medidas de cuidado, el correcto uso del barbijo, la ventilación cruzada, el lavado de manos, saber que el aire libre no inmuniza, que el hecho de estar al aire libre, si estamos con mucha gente alrededor, tenemos que igual usar barbijo, Claro. ¿sí? Porque, digamos, no es que porque estamos al aire libre nos podemos contagiar. Y el barbijo, que tiene que ser barbijo, ya no recomendamos usar tapaboca de tela, sino barbijo que cubra nariz, boca y mentón y que esté bien ajustada a la cara. La verdad es que cuando uno ve casos y dicen, ¿pero cómo puede ser? Yo estuve todo el tiempo con barbijo, y uno por ahí ve que esa persona usa el barbijo con la nariz afuera o que se lo está acomodando a cada rato. Y con Omicron, que es una variante tan transmisible, tan fácilmente transmisible, no se necesita demasiado, se necesita estar un ratito sin barbijo en un lugar cerrado y ya te puedes contagiar. Entonces, esto no es para culpabilizar a la persona que se infecta, porque hoy por hoy ninguno de nosotros está exento, sino para que no tengamos la falsa sensación de seguridad que porque tenemos el barbijo puesto más o menos, ya estamos protegidos. El barbijo tiene que usarse de manera correcta, tenemos que ventilar los ambientes, tenemos que lavarnos las manos y sobre todo no subestimar los síntomas. Si nos sentimos mal, tenemos COVID hasta que se demuestre lo contrario. Claro, esa es la condición en este momento que se ha establecido, ¿no? Dos variantes o dos factores, el clínico y el epidemiológico, así se mencionan, doctora. Exactamente, exactamente. Por un lado está la situación de tener síntomas compatibles y por otro lado está ya no solamente ser contacto estrecho, que eso ya era algo que venía sucediendo. Si uno era contacto estrecho y tenía síntomas compatibles, se le diagnosticaba COVID por nexo epidemiológico. Ahora también es haber estado en una reunión o en una situación donde hubo varios casos de COVID, digamos que se amplió el criterio epidemiológico. Y esto también tiene que ver con que, a veces la gente va desesperada a querer testearse y más importante que el testeo, que la PCR, es el aislamiento temprano y avisar a los contactos estrechos por si se tienen que aislar o no. Que ahí cambia mucho el escenario en vacunados versus no vacunados. ¿Por qué? Porque las personas que estamos vacunadas completamente, primero que transmitimos menos el virus, pero además transmitimos por menos tiempo, contagiamos por menos tiempo, porque tenemos la capacidad de deshacernos más rápidamente del virus. Entonces, aún estando asintomáticos, los asintomáticos transmiten el virus, pero podemos deshacernos más rápido del virus y contagiar por menos tiempo. Con lo cual, una vez más, esto nos demuestra que la vacunación no solo beneficia a quienes se vacunan porque se previenen las formas graves, las hospitalizaciones y la muerte, sino que también beneficia a quienes lo rodean. Muchas veces, Milva, me preguntan cómo podemos hacer con los bebés menores de 3 años que todavía no se pueden dar la vacuna, cómo los podemos cuidar, cómo los podemos proteger. Hoy por hoy la mejor manera de cuidarlos es que todo el entorno de esos niños y niñas tan chiquititos que todavía no hay una vacuna para ellos, que todo el entorno esté vacunado. Claro, esa es una manera de dejarlos. Y hablando de los chicos, Flor, todavía seguimos esperando que se siga completando la vacunación de COVID para los chicos. Hay temor en los papás todavía. Es como que los papás sí se vacunaron en líneas generales, pero a la hora de vacunar a los chicos, para muchos fue una recontranoticia y estábamos ansiosos de poder llevarlos a vacunar y atentos a la segunda dosis y esperando, como vos bien decías, si se indica una tercera para los chicos, también allí iremos. Pero hay muchos papás que tienen miedo. Por eso digo, no es una cuestión de antivacuna, sino de temor. Temor a que no les hagan bien, temor a que tenga consecuencias. Y todavía sigue siendo un poquito más del 50%, si vos tenés seguramente los datos más actualizados que yo, el nivel de vacunación en los chicos entre 3 y 11 años o entre 3 y 18. No recuerdo, pero sigue siendo todavía incompleto, ¿no? Sí. Hay muchos que no recibieron nada. Con primera dosis es un poco mayor, pero lo que también hay que tener en cuenta es que los niños y niñas de 3 a 11 años empezaron en octubre de 2021 a vacunarse, es decir, que empezaron más tarde, con lo cual si uno ve, los números no son para nada malos. Lo que sucede, digamos, sin hablar de las personas que son antivacunas, que no importa lo que uno le diga, no van a cambiar de opinión,
hay personas, como vos decías, que tienen dudas genuinas, pero muchas veces también esas dudas surgen de propios colegas que no recomiendan la vacunación o de algunos medios de comunicación que, para decirlo sutilmente, tienen más cariño por una vacuna que por otra, pero sin un sustento científico que lo avale. Claro. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que yo como madre, si no tengo el conocimiento, digamos, no soy médica, no soy profesional de la salud y no tengo por qué saberlo, y estoy viendo que por un lado un pediatra no me recomienda la vacuna, por otro lado miro en la tele que están diciendo cosas en contra de una vacuna y a favor de otra, bueno, lo más probable es que yo, digamos, de alguna manera me crea eso, porque supongo que es así. Sí, me clave la duda, Flor, básicamente. Con que te claven una duda ya es un montón. Claro, y entonces esto, vos fíjate que esto no sucede con otras vacunas, con vacunas que están en el calendario, y lo más loco es que digo, hay gente que dice, no, yo esta vacuna no se la doy, pero tal otra sí. Entonces, son todas actitudes que no tienen, digamos, no se basan en la evidencia científica, sino que tiene que ver con creencias y con, yo creo que sí, con algún tema de falla de comunicación, que hubo ahí al principio un cortocircuito que generó que muchos pediatras no recomienden la vacunación pediátrica, aunque a los 2 días después la Sociedad Argentina de Pediatría sacó un comunicado diciendo que apoyaba la vacunación pediátrica porque pudieron acceder a los datos, pero bueno, tal vez ese primer comunicado dejó, digamos, una huella muy grande, pero hoy por hoy, digamos, la Sociedad Argentina de Pediatría, como sociedad científica de renombre, recomienda la vacunación a partir de los 3 años de vida, la Sociedad Argentina de Infectología, nosotros desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, porque además, si uno ve lo que está pasando en otros países del mundo, todos los países están empezando a vacunar niñas y niños, no solamente por el beneficio individual que tienen estos chicos de evitar las hospitalizaciones, las formas graves, el síndrome inflamatorio multisistémico, no solamente por eso, sino porque también se quiere evitar el contagio intradomiciliario e intergeneracional, es decir, que esos niños puedan contagiar a sus padres con condiciones de riesgo, a sus abuelas, a sus abuelos. Entonces, es también un acto solidario con una herramienta como son las vacunas, en este caso las vacunas a virus inactivado, que ya demostraron ser seguras y eficaces. Entonces, la verdad es que hoy por hoy, insisto, hay mucha desinformación dando vueltas que lo único que logra es meter miedo en algunas familias donde se le termina teniendo más miedo a la vacuna que a la propia enfermedad, cuando la propia enfermedad es la que puede generar muchas más complicaciones que la vacuna. Sin dudas. Flor, vamos a tener que aprender a convivir con dosis periódicas de vacuna de COVID. Digo, cuando vos hablas de refuerzo te referís a la tercera dosis, ¿verdad? Que estamos recibiendo los ciudadanos. Se supone que en 4 meses vamos a recibir otro refuerzo más. ¿Esa es la idea que hay? Bueno, a ver, eso todavía no te lo puedo responder. Porque lo que sabemos es que hay un esquema primario que para la mayoría de las personas es de 2 dosis, para las personas inmunosuprimidas o adultos mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm, su esquema primario es de 3 dosis. Y en todos los casos, después de la segunda, después de la tercera dosis, a los 4 meses ya hay que recibir un refuerzo. Salvo las personas que tienen 2 dosis y acaban de tener COVID, que como tienen durante 3 meses una inmunidad que les brinda la infección natural, no necesitan darse el refuerzo urgentemente porque tienen este efecto de refuerzo que hace la infección. ¿Cuánto tienen que esperar, perdón, Flor, para recibir el refuerzo? Se recomienda que esperen 90 días las personas que tienen que recibir el refuerzo, no los que tienen que recibir ni la primera ni la segunda dosis, sino aquellos que tienen que recibir el refuerzo. Entonces, un poco la incógnita o lo que todavía no está resuelto, porque se está estudiando, es si esta es una vacuna que todos nos vamos a tener que dar cada 6 meses o que nos vamos a tener que dar una vez por año,
o si será como la vacuna antigripal, donde hay determinados grupos de riesgo que tienen más riesgo de complicaciones y que son esos los que todos los años se tienen que dar la vacuna. Con COVID todavía no lo sabemos. Lo que estamos seguros es que sí o sí se necesita 3 dosis y un refuerzo o 2 dosis y un refuerzo, según sea el caso, eso como mínimo para poder hacer frente a Omicron. Ahora, ¿cada cuánto? Eso por ahora está en suspenso. Y la última pregunta, Flor, porque ya estamos terminando. En el caso de los chicos, ¿se va a llegar también a un refuerzo después de las 2 dosis, por ejemplo, de Sinopharm, que han recibido el primer grupo que empezó a vacunarse? Bueno, yo creo que sí, yo creo que seguramente sí, todavía no es algo que esté anunciado, pero yo creo que sí, y creo que también con la llegada de la vacuna de Pfizer para niñas y niños a partir de los 5 años, si bien es otra dosis la que se utiliza, creo que podría ser una buena herramienta como dosis de refuerzo para aquellos niños y niñas que recibieron Sinopharm y tengan más de 5 años, por el tema de combinar diferentes plataformas vacunales que demostró ser una estrategia muy buena. Flor, siempre es muy interesante hablar con vos. Aprendemos un montón de cosas, te exprimimos a preguntas, pero tenés mucha capacidad para poder explicarlo claramente y eso es re importante. Te agradecemos mucho una vez más tu tiempo con nosotros acá en Salud en Todas las Políticas. Muchas gracias a ustedes. Y te vamos a volver a llamar como corresponde. Gracias, Flor, que tengas un buen día. Chao. Gracias. Era la doctora Florencia Kant, médica infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. A vacunarse, quedó claro, no hay ninguna duda. La vacuna es el camino. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en Todas las Políticas. Muchas gracias. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.